por favor. No sé si se oye. Primero, gracias por la invitación y por estar al lado de gente importante que yo cuando estudié historia leí sus libros y eran como para mí referencias maravillosas. Voy a ser muy breve en hablaros de 4 puntos. Es decir, cuando uno ficciona historia o aparece la historia en las series, lo primero que no hay que confundir es una serie de época con una serie de historia. Es decir, una serie de época es aquella que transcurre en un determinado momento, con lo cual, de hecho, cualquier reedición actual de Sherlock Holmes es una serie de época, basada en una novela, pero no sería una serie de historia. En segundo lugar, una serie de historia, por ejemplo, yo soy creador de Isabel, hay un 90% de datos no ya históricos, sino que el 20-25% de cada capítulo los diálogos estaban extraídos de cartas autógrafas y de crónicas. En segundo lugar, en las series de historia, aquí se habla de leyenda negra, yo en la serie de historia hablaríamos de idealización. Una idealización que viene desde el punto de vista de vestuario o de coger actores más guapos para atraer al público. Lo importante yo creo es que lo que se cuente por detrás no falte el respeto a la historia. Os voy a poner un ejemplo muy breve. Si habéis visto Isabel, el malvado de Isabel es Pacheco, que lo hacía un actor alto, con cara fuerte, etcétera, etcétera. En la realidad, Pacheco de niño se cayó de un caballo y no solo cojeaba, sino ceceaba. Si yo hubiera puesto al malvado de la serie hablando como chiquito de la calzada y cojeando, verdaderamente hubiera sido muy fiel a la realidad, pero no me hubiera servido para narrar la historia desde ese punto de vista. Los clichés. Está el tema de los enemigos personales, y es recíproco, es decir, ver la ficción inglesa, cómo se trata a personajes, sobre todo de esta época de Felipe II, da vergüenza verlo. ¿Okay? Salvo una excepción, que es en Los Tudor, una serie que históricamente es un horror, aparece incluso una Venus de Milo, que se descubrió a finales del 18, para que os hagáis una idea. En Los Tudor, sin embargo, hay una excepción cuando en una justa aparece Catalina de Aragón y Enrique VIII y la aplaude el público y dice Enrique VIII, la aplauden más que a mí. Y le dice el que está a su lado, no os olvidéis que es hija de Isabel y Fernando. Yo creo que es la única excepción que he visto en series de ese estilo. Luego está el tema de la dramaturgia o de... bueno, también hay excepciones de clichés. Yo os recomiendo que veáis sobre el tema de la leyenda negra una maravillosa película de 1935 que se llama La Kermés Heroica, de Feydered y Spaak, en la cual se hace comedia sobre la llegada de los tercios a una pequeña población flamenca, en la cual los hombres, cuando ven que vienen los tercios, se esconden y las mujeres se quedan. Y al final es una noche maravillosa de amor entre las mujeres y los hombres de los tercios en comedia romántica que yo os aconsejo que veáis. Cuando yo, por ejemplo, se dijo que iba a hacer Isabel, recuerdo que en las redes sociales unos decían que la tendría que tratar como una santa y si no la serie no sería buena. Y otros me decían que la tendría que tratar como una guarra que no se cambiaba de bragas. Yo preferí tratarla como una mujer que con apenas 20 años gobernaba Castilla, que es un hecho en el siglo XV inaudito, y que la anterior mujer que intentó gobernar fue Juana de Arco y no le fue muy bien, ¿vale? En cuanto a dramaturgia, ya voy acabando, no se trata de fragmentar la Wikipedia. En este caso, en el Ministerio del Tiempo vamos viajando por épocas y vamos contando cómo es nuestro pasado para entender cómo es nuestro presente. Aquí, por ejemplo, se dan datos reales de historia como el tema de los profetas, de los falsos profetas, como un montón de situaciones que se dan en... El lenguaje también tiene que estar un poco a medio camino. Si hablaran como en la época hablaban, no lo entendería nadie, os lo aseguro. Yo en ese sentido quiero citar a 2 autores que para mí han sido referencia, que son José María Valverde y Tomás Stoppard. Y luego está el punto de vista del autor, evidentemente que tiene mucho más margen de acción cuando es una serie de ficción de aventuras como esta, o es
una serie rigurosamente histórica como en el caso de Isabel. En este sentido, yo siempre he hecho series para entretener y para divertir, sin faltar el respeto no ya a la historia, sino a la inteligencia del espectador. Nunca he hecho series para ser didáctico y para enseñar a nadie nada, porque no me considero suficientemente importante para eso. Ahora, cuando con el paso de los años veo que Isabel y el Ministerio del Tiempo se dan en los institutos y forman parte de los libros de texto, no lo buscaba, pero probablemente sea el orgullo más grande de mi carrera como guionista. Muchas gracias. La idea es explicar como reflexión que la leyenda negra que hemos visto hoy explicada sobre el personaje de Felipe II y de otros periodos de la historia de España se refleja, como sabemos, sobre todo en el cine anglosajón y de otros países también que contribuyeron a su creación y difusión, como Francia. Y como excepción, el ejemplo, por ejemplo, de la película que ha citado él, que efectivamente además llevó a protestas. Entonces, en el personaje de Felipe II vemos en la reproducción de esa visión de tirano en los textos iniciales de películas, tanto desde la de 1937, Inglaterra en llamas, pasando por el Halcón del Mar y la serie Sir Francis Drake, hasta llegar a la de 2007 de Elizabeth y la Edad de Oro, cómo reproduce el discurso de la creación de la nación inglesa con Isabel I de Inglaterra en su victoria contra el rey. Entonces tenemos siempre la misma imagen de una reina que se suele presentar vestida de blanco, es la idea de la reina virgen, de la gloriana, que es la que llevaba los ejércitos ingleses a la victoria, y por el contrario se presenta una imagen oscura del rey, no por el ropaje que llevase negro, que era caro en la época, sino para presentarlo éticamente en contraste. Entonces se ve en esas películas, en la de Inglaterra en llamas, aparece hablando de que gobierna por el miedo, aparece diciendo que no confía en nadie. En la película de El Halcón del Mar se le muestra con el mapa del mundo diciendo que quiere conquistar todos los continentes y que todo sea España. Y además se le muestra siempre, normalmente en el monasterio, en su palacio, rodeado de sirvientes, rodeado de soldados, pero alejado del pueblo. A lo mejor en la película de 2007 se le ve en un balcón alejado de la gente, lo que contrasta con la imagen de la reina de Inglaterra, que se muestra en una corte llena de cortesanos cercanos o mezclado con el pueblo que la adora. Entonces, la representación del enfrentamiento físico de los dos no pudo ser posible porque, aunque cuando Felipe II estuvo en Inglaterra sí la conoció, ya cuando fueron reyes nunca estuvieron físicamente juntos. Y en esas películas el enfrentamiento es a través de, digamos, sus representantes, que son los piratas / corsarios, según el discurso que ellos dan, que tienen una visión positiva, lo cual no deja de ser chocante porque no eran más que ladrones, violadores y asesinos. Sin embargo, se dan un discurso de justificación en esas películas. Y por el lado contrario, además de los militares que lo representan, hay una imagen utilizada frecuentemente en todas estas películas y la serie que hemos mencionado de Sir Francis Drake, el embajador español, que en estas películas, si la han visto algunas, pues como la de 2007, suele encarnar los defectos del rey, que se le atribuyen al rey de arrogancia y de querer imponer su voluntad a la reina de Inglaterra, lo cual es un gran anacronismo, puesto que cuando estalló la guerra anglo-española, que se extendió de 1585 a 1604, pues no hubo relaciones diplomáticas y no había embajador español allí en Londres, como no lo había en Madrid. Por lo tanto, todo es una recreación anacrónica para forjar una idea que finaliza en ese discurso normalmente con el desastre de la Armada de 1588. Aunque en esa guerra hubo muchas victorias españolas, se centran en acabar en ese periodo porque, evidentemente, si lo prolongan a las que hemos visto de la contraarmada de 1589 o el fracaso de la expedición al Caribe inglesa de 1596, pues no podrían representar la imagen de la gloriana que se ve, por ejemplo, en la de Elizabeth y la Edad de Oro, en la que
el actor español que interpreta a Felipe II pues aparece compungido después de la batalla y con Dios que le ha abandonado, dentro de un contexto que los ingleses lo suelen reflejar mucho en sus películas y igual no lo captamos, que era la oposición anglicanismo y frente al catolicismo, que presentan como una victoria. Y en ese sentido, para no extenderme más, pues seguir la línea que nos has explicado tú antes, de que no hay que confundir ficción y realidad, y que hay que coger con pinzas y documentarse uno mismo o participar en jornadas como esta, que está muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Cuando Javier me habló de esta jornada, pues la verdad es que acepté agradecido y encantado. Cuando luego me dijo el tema, el encantamiento descendió bastante, porque me tuve que poner a ver desaforadamente películas de Felipe II, para ver realmente qué decían de nuestro rey. Yo había visto, como es lógico, como cualquiera de nosotros, películas sobre Felipe II, pero en un reto como el de hoy, pues tenía que tener algún tipo de información más amplio. Y empecé a pensar por qué al rey, con algún matiz, se le trataba siempre de la misma manera. Y efectivamente, la figura de nuestro Felipe II ofrece muchas posibilidades para ser tratada fuera del relato propiciado por la investigación histórica. Y el tratamiento que ha recibido y que recibe por regla general en el cine y en la televisión está muy en armonía con el que le ha proporcionado la leyenda negra. Y claro, como la leyenda negra, pues también el cine y la televisión expanden los tópicos que rodean la figura del monarca y hay omisiones y equívocos significativos. Yo me preguntaba, en esas veladas viendo las películas, ¿por qué otras facetas del rey no se recogen en las películas? Hay, por ejemplo, una que es muy interesante, porque Felipe II tenía un elevado sentido de la majestad. Y además ese sentido de la majestad estaba propiciado por el cambio de la etiqueta de corte. La etiqueta castellana, muy sobria, muy poco aparatosa, es sustituida por la borgoñona, muy ceremonial, y que además sitúa al rey lejos del espectador. Esa majestad favorece algunas circunstancias como las que nuestro rey, cuando nos visitaba esta mañana, se lo decía a Javier cuando empezaban a hablar, sosegado, porque su figura era realmente impresionante, hasta el punto de que cuando el rey pasa una vez por Illescas, en la misa hay un predicador que va a dar el sermón, y cuando sube al púlpito y se encuentra Felipe II a pocos metros, es incapaz de articular palabras, se tiene que bajar del púlpito y es incapaz de pronunciar el sermón. Bueno, pues esto, de alguna forma, se ha exagerado, se ha manipulado, se ha criticado y se ha desvirtuado cuando nos encontramos en la mayoría de los filmes a un Felipe II vestido de negro y muy estereotipado, a veces hacia lo grotesco y otras veces hacia lo teatral. Y otra cuestión, por ejemplo, que también me llamó la atención, es que Felipe II, lo decía esta mañana Fernando Checa, Felipe II es un príncipe del Renacimiento. Tomás Moro nos ha dejado un retrato estupendo de él como príncipe. Jamás aparece, por lo menos en lo que yo he visto, un Felipe II que no esté vestido de negro. Y nadie ha dicho que el que Felipe II vistiera de negro es porque era la moda. Era la moda. En la corte española y en toda la influencia que la corte española tenía, el negro era el color de moda, además con una ventaja.
el negro español, con los tintes que llegan de América, era un tinte majestuoso, duradero y imperial, como el propio Felipe II. Y no tenía nada que ver con esos negros, grisáceos, desvaídos, descoloridos que se utilizaban en el resto de Europa. Y luego había otra serie de cuestiones que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, esta mañana Manuel Lucena nos decía que era el rey de la globalización, de la primera globalización. Se refería esencialmente al viaje de Magallanes y Elcán, la primera globalización geográfica. Yo diría más, es el rey de la primera globalización comercial. Establece una línea de comercio, el galeón de Manila, desde Manila hasta Acapulco. Esa línea, esa ruta cruza Nueva España, sale por Veracruz y allí los productos los recoge la flota de Indias que los llega a Sevilla y luego continúan por la península y el camino español hasta Flandes. Es la primera globalización comercial realmente. Un flamenco podía comprar una vajilla china y alguna seda japonesa, y no digamos las especias. Pero si pensamos además en la extensión geográfica de los dominios de Felipe II, pues yo creo que podemos decir sin mucha exageración que estamos también ante la primera globalización política que va a vivir el globo. Durará 60 años, porque luego Portugal se independiza y entonces esa globalización se quiebra, pero para quedarse, antes de quedarse, se construye. Y luego hay dos características, acabo enseguida, Javier, no me lances la... Te veo por las Indias y por las flotas y me empiezas a asustar. Me da... Es un rey trabajador. Parece que llegaba a ver en algunos momentos hasta 400 documentos al día. Y cuando está en Lisboa y le escribe a sus hijas, dice que es que los ojos se le cierran de cansancio, que ya no puede más y que tiene que acostarse. Y yo tengo que romper una lanza por Felipe II, porque se han dicho muchas cosas de él, pero yo creo que merece un calificativo que nadie le ha dado, y es el de el rey realizador. No hay ninguna ciudad importante en España que no tenga un monumento de Felipe II, algo de Felipe II, desde una fuente hasta una alameda de Hércules como tiene Sevilla. Y no solamente aquí, también en América. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la laguna de Yurirapúndaro. Eso es una laguna que está en el cráter de un volcán cerca de Querétaro. Le llamaban la Laguna Roja, porque las aguas de la laguna eran insalubres y no servían para nada. Bueno, pues desviando el cauce de un río, hoy la laguna presenta un aspecto estupendo, aguas cristalinas y con peces y sirve además para riego. Lo que no consiguió Felipe es que la serie de leyendas que rodeaban la laguna se mantengan, porque se sigue pensando que cuando el agua se pone roja es que va a ocurrir una desgracia. Afortunadamente, eso parece que al llevarse el agua por el influjo de Felipe II, parece que esa profecía ya no se cumple. En definitiva, y con esto acabo, hay una serie de facetas en la vida de Felipe II que merecerían por lo menos un recuerdo o un tratamiento en la filmografía. ¿Por qué no se ha hecho? Pues posiblemente porque predomina más un sentido narrativo que una especie de rigor que a lo mejor no ofrece ningún recurso de tipo cinematográfico. Eso yo no lo sé, pero para eso están aquí los maestros que sí saben de eso, y cuando las cosas las hacen como las hacen, pues será por alguna cosa. Muchísimas gracias.
Y además tú estabas con un proyecto para hacer algo sobre Felipe II, lo cual es una cosa innovadora. O sea... Sí, porque yo creo que hay una etapa de Felipe muy importante, que es la de juventud, de adolescencia, en la que era un personaje mucho más romántico, mucho más idealizado. El felicísimo viaje, e incluso su amor por las novelas de caballerías, de la Madrid de Gaula, que demuestra una figura completamente opuesta a la que se ha dado en... Yo creo que sí es cierto que hay hay muchos Felipes, pero que hay dos Felipes, y que el Felipe que es luego se encierra y que trabaja, pero que a veces paraliza todo porque todo tiene que pasar por él. También eso genera una situación como... Pero yo creo que es un personaje muy poliédrico, que tiene además... es que yo creo que cuando se habla de... No se trata de ensalzar a nadie al 100% ni de criticarle al 100%. Yo creo que Felipe tiene... Bueno, el tema urbanístico, por ejemplo, en América es impresionante. Todo el tema de bibliotecas es impresionante. Aquí donde estamos es impresionante. Es decir, por ejemplo, Felipe genera para los trabajadores del monasterio unas condiciones laborales escritas que parecía de comisiones obreras, de protección del quiero decir que hay cosas muy curiosas de su vida, su relación con las mujeres, su relación con sus hermanas. Lo que pasa es que luego creo que va pasando a ser poco a poco un Felipe mucho más pragmático, ¿no? Entonces, yo creo que es un personaje fantástico para contar historias, pero no para, digamos, coger solo el lado malo. Yo de todos modos creo que decimos, ¿por qué no se ha hablado bien de Felipe? Porque solo han hablado los demás. Porque solo han hablado los demás. Pero es que hasta hace poco que hice yo un capítulo de los últimos de Filipinas y luego se hizo una película, la única película que se había hecho de los últimos de Filipinas, debutaba Tony LeBlanc. Entonces, claro, y yo estoy harto de ver versiones del Álamo. Cuando los últimos de Filipinas, o sea, se enseñó la táctica de defensa en las academias militares de Estados Unidos durante décadas. Es decir, y hablo de esto como hablo de Emilio Herrera o como hablo de... Claro, pero y perdón que te corte un poco para meter, porque sí soy un defensor, ya te digo, que tu obra, pero luego, por ejemplo, se hace, porque la película de 1998, hombre, era un poquito, joder. Sí, sesgada, sí. O sea, joder. O sea, y luego si hacemos un CID, que tú hiciste un episodio del CID magnífico, y para que luego hacer una cosa que podían haber llamado Al salir del castillo, porque era, no sé, era una especie de cosas de adolescentes medio hormonados y tal, que no sabían muy bien lo que hacían. Era un te lo juro por Snoopy, ¿no? Claro, entonces claro, el problema es que ya quedamos diciendo, mejor que no se haga ya, o sea, no sé. No, hombre, de todos modos también te he de decir, cuando se habla de leyendas negras o no, aquel capítulo del Cid, bueno, el capítulo del Cid contaba que el Cid verdadero murió por culpa de un agente del Ministerio del Tiempo y que le castigan sustituyéndole. Entonces hay un tipo del siglo XX haciendo del Cid, para lo cual ha salido toda su obra, toda la obra del Cid, con lo cual él por las noches ve cómo tiene que hacer. ¿Qué consigue con eso? Que el Cid que hace él es mucho más caballeroso y amable, porque es el heredero del romanticismo y del nacionalismo, de lavar la imagen del Cid, y no el mercenario cruel, con lo cual su mujer sabe que es distinto, pero está encantada, ¿me entiendes? Es decir, entonces aquel capítulo tuvo bastantes críticas, y yo creo que no le ponía nada mal. Para nada, yo me parece que ya te digo, es que otra de las cosas que nos falta un poco también es humor. O sea, en eso, además Esteban ha citado muchas veces muchos de los conceptos en los cuales el anglosajón todo el tema le da igual, o sea, incluso... Vamos a ver, hace una película que se llama Shakespeare in Love, que se llama más Oscar que un botijo, o sea, con una cosa tremenda, pero en el fondo, o sea, es una comedia, es el tema. O sea, Judi Dench, que por cierto además es la única que además ha hecho tanto de Isabel como de Victoria, de las Reinas y tal, pero en el fondo es una comedia todo el tema, pero sí, no pero hacemos algo parecido. Es puro Shakespeare para un público generalizado y eso es maravilloso. Claro. Es decir, yo creo que aquí el problema es que nosotros con la historia tenemos un problema. No sabemos valorar los grandes momentos de nuestra historia, que son muchos, y no queremos reconocer los errores que ha habido en nuestra historia, que son también bastantes. Es decir, yo creo que una mirada, digamos, que sea crítica, pero positiva, pero sobre todo también se mira demasiado la historia con los ojos actuales, se cogen, digamos, parece que es otro motivo de batalla política cuando se utiliza la historia,
pero sobre todo no se ama la historia todo lo que se debería en un país con una historia tan maravillosa como la de España, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una deuda que yo no creo que se pueda tener que dejar a mí, porque ya te digo, estoy con Isabel, ahora estoy con la reina Victoria Eugenia, y el Ministerio del Tiempo es una especie de viaje por la historia para contar distintas historias que están ahí. Pero yo creo que no amamos nuestra propia historia tanto como se merece. De hecho, vamos, te digo, aquí en las preguntas que nos han llegado es eso, ¿para cuándo una serie histórica sobre Felipe II? O sea, como la de Isabel. Bueno, cuando haces os voy a contar un secreto, cuando uno hace una serie de historia o no de historia, la pelea que tiene el creador para que los productores o la cadena no te digan, y este que sea malo, y este que sea, y este, bueno, este que tenga tal. Sí, sí. Yo recuerdo una vez que me caí al suelo, cuando de repente yo había escrito el guión, pero no era productor ejecutivo, no tenía ningún control de la producción, y de repente se ve a Aldonza, la amante de Fernando el Católico, y se desnuda y tiene los pechos operados, que yo creo que en el siglo XV no era posible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, la gran batalla que tenemos los creadores para que no se convierta todo en eso, y pensar en que las cosas bien hechas, si son igual de caras, ¿por qué no hacerlas, no? Bueno, Es decir, antes ha hablado alguien de la princesa de Éboli, que tenía el parche cambiado de ojo, que eso yo cuando lo vi no me lo podía creer, pero yo vi una serie de Alfonso el Sabio, que al hijo mayor le ponían el nombre del hijo pequeño, al hijo pequeño el nombre mayor. Entonces yo dije, será una cábala, será algo porque pensarán que les da suerte, no sé si me explico. Aparte de que parecía el rey de McDonald's, de estos de las hamburguesas, ¿no? Del pollo. Pero sí es cierto que la documentación nunca está de más. Y el respeto, porque algo para mí esencial, y con esto acabo. Tú, cuando haces algo, sea historia o no, pero yo creo que en la historia tienes mucha más responsabilidad, no puedes llevar en tu relato a que el público piense lo que tú quieres. Cuando haces una ficción, que al fin y al cabo es cultura y muchas veces, digamos, a partir de industria, genera algo muy educativo, si se hace bien, tú tienes que dejar opción al público para que opine lo que él quiera de lo que tú le muestras. Pero no puedes inducir una opinión ni hacia un lado ni hacia otro. Y eso es muy complicado, porque se está simplificando y banalizando todo, y al final todos los relatos de series casi te obligan a son muy infantiles, como el malo es malo, el bueno es bueno. Estamos volviendo a épocas pasadas cuando ya se habían superado, ¿no? Y es una historia que tiene mucho peligro, porque claro, tú no puedes poner de malo a malo o de bueno a alguien cuando a lo mejor todo el mundo tiene sus razones para hacer lo que ha hecho, aunque luego le valoren bien o mal. No sé si me explico. Lo importante es ver qué razones llevan a los personajes a hacer lo que hacen, porque tú cuando estás escribiendo sobre historia tienes una cosa muy clara: los hechos históricos que están en fecha y sucedieron. Entre medias es cuando tienes la libertad para ver e imaginar por qué ese personaje acabó en esa batalla, o por qué ese personaje la rehusó, o por qué pactó con tal o con cual. Pero igual, del mismo modo que no puedes cambiar las fechas históricas reales, no puedes convertir todo en una cuestión banal de buenos y malos. De todas maneras, claro, siempre se habla, o tenemos un recordatorio. Yo creo que aquí mucha gente recuerda aquella película de Érase una vez el hombre, ¿lo recordamos? Nos gustaba. Una mierda. Era una mierda. O sea, no es una serie más maniquea de buenos y malos a unos extremos. Y el episodio 15 sobre España es que no lo recuerdan porque eran muy niños. Pero véanlo ustedes en YouTube y ya verán el cabreo que se cogen. Pero que claro, es que no lo recordamos. Porque claro, o sea, entonces, también está, es verdad que están preguntando, por ejemplo, cuál es el sentido de sexo eróticas en los pasillos de Palacios en el capítulo primero de Isabel. No sé qué ocurrió en el primero de Isabel, pero me lo perdí, pero debía estar interesante. Sí, Mierda. Ese es otro tema, no estaban en guión. Ah, bien. Ok, a quien le pregunte que lo sepa. Yo cuando lo vi necesario. Eso es otra lucha de los guionistas, de que muchas veces te escribes y no te dejan controlar el producto que has escrito. Yo desde hace años tengo la suerte de que o controlo el producto de lo que yo escribo o no hago la serie. Perfecto, porque aquí están pidiendo que Luis Tosar no. Sobre Felipe II, Luis Tosar no, vale, ya está. No, a mí me gusta mucho. Pero a lo mejor Patrick Criado de joven me gusta mucho, por ejemplo.
y Hipólito me parece que hace un gran Felipe. Yo creo que, aunque ya digo que hay gente que le ha parecido, y no digo que no cortamos ninguna pregunta, le ha parecido una vergüenza este episodio, porque bueno, abona la tesis de la leyenda negra, y que incluso después de que lo ha dicho y te lo ha hablado, narrativamente parece ser que en este Felipe II lo vemos con todos los tópicos negativos. Yo creo que no, yo creo que es un hombre que le duele un error. Antes ha dicho que en qué película Felipe decía que Dios le había abandonado después de... No, Felipe pensaba siempre que si había pasado eso era porque Dios tenía un plan que le llevaría de alguna manera a la victoria. Os lo aseguro, no escribo una serie sin documentarme mucho antes. Entonces, precisamente es curioso, ¿no? Porque luego sí es cierto que le lleva a la victoria. es decir, de alguna manera, ¿no? Es decir, que la contraarmada, hay una serie de situaciones... Es que muchas veces la historia es un flujo permanente y la gente le interesa coger un trozo que es el que le beneficia y se olvida de lo que viene después y de lo que viene antes. Pero yo no creo que sea... A mí me parece que le doy un trato muy malo a Felipe, pero respeto las opiniones de los demás. Pues están sonando las campanas de la hora nona y la verdad que podemos estar más tiempo. Ha sido un día largo y muchísimas gracias además a todos los que han estado aguantando. Es verdad que esta mesa ha sido un poquito más corta, pero como decías, y además como se decía en el lema del propio Felipe II que llevo aquí, la camiseta no es que sea en 3D. El mundo nunca es suficiente, y el mundo nunca es suficiente, y no tendríamos suficiente tiempo para estar hablando, Esteban. Yo solo quería decir una cosa más. Sosegaos. Enrique, a los tres, muchísimas gracias, y a todos ustedes. Se van a poder ver las ponencias subidas en YouTube.